Chicos, buenas tardes de nueva cuenta. Eh, Voy a explicar brevemente lo que es la programación lineal en la investigación de operaciones. Aquí tengo un trabajo que me envió Edna. Eh, Básicamente dice que la programación lineal soluciona problemas elaborados para ayudar a tomar decisiones. Es un modelo matemático, trabaja con un conjunto de ecuaciones lineales, trabaja con algunas restricciones y una función objetivo, ¿sí? Recuerden que la investigación de operaciones es bélica, surge en la Guerra Mundial y la utilizaron básicamente para poder distribuir los materiales que necesitaban, como por ejemplo balas, no sé, dinamitas o minas. Entonces, matemáticamente, si tenían 1000 balas, por ejemplo, estas balas tenían que distribuirse en los diferentes campos de batalla. Entonces, a través de modelos matemáticos, determinaban cuántas balas, por ejemplo, mandar a cada frente de batalla, de acuerdo a ciertas limitaciones que representaba cada frente de batalla. Entonces, significa, investigación de operaciones básicamente significa distribuir de forma correcta ciertos recursos basados en una función objetivo y con algunas restricciones. Solamente que para este modelo se utilizan ecuaciones, ¿sí? Dice hay que los pasos que son, tenemos que definir el problema, identificar las variables de decisión, datos del problema, función objetivo y restricciones. Básicamente, esto representa en realidad la programación lineal, solo que la programación lineal se restringe únicamente para el uso con dos variables de decisión. Regularmente es X y Y. Ya si son tres variables, entonces vamos a ver el método simplex, pero tenemos que empezar con la programación lineal. Bien, vamos a empezar con el primer problema. No voy a leérselos porque lo pueden hacer ustedes. Se trata de un almacén que guarda ciertos bidones. Bidones son como una especie de garrafones para almacenar aceites de girasol y de oliva, ¿sí? Hay una serie de datos de los cuales tenemos que nosotros obtener la función objetivo, las restricciones, la condición de no negatividad y obtener la mejor solución para este almacén. Todos los problemas tienen una pregunta que hay que responder, y de eso se encarga la programación lineal. En este caso dice, ¿cuántos bidones de cada tipo habrá que almacenar para que el gasto sea máximo? Entonces, es ahí la respuesta. La respuesta la vamos a obtener de la programación lineal. Los problemas de programación lineal se reducen en dos palabras: hay que maximizar o hay que minimizar recursos. Siempre que es dinero, el objetivo de una empresa es minimizar, ¿no? Minimizar gastos. En este caso habla de un almacén, y como tenemos que colocar en ese almacén los bidones, entonces tenemos que llenar el almacén, porque no es posible tener una bodega donde esté medio vacía, ¿no? Si hay una bodega es para llenarla. Entonces, en este caso, el problema requiere una maximización de los recursos, es decir, ¿cuántos bidones puedo meter para que esa bodega se llene totalmente? Entonces, ahí estamos hablando de maximizar. Como podemos ver, dice que hay una recolección de datos, ¿no? Ya tenemos la definición del problema, ahora vamos a recolectar datos. Ya tenemos nuestra función objetivo, fíjense bien.
Nuestra función objetivo es sumar el número de bidones de aceite de girasol y el número de bidones de aceite de oliva. La función objetivo se representa con la letra Z. Entonces, Z igual a X más Y representa la función objetivo. X y Y respectivamente representan bidones de aceite de girasol y de oliva. Estas son las variables de decisión. Era lo que les comentaba. La programación lineal solamente puedes utilizar dos variables. X y Y son variables de decisión y Z es la función objetivo. Entonces ya tenemos la función objetivo y ya tenemos las variables de decisión. Ahora vamos a ver las restricciones. Las restricciones se manejan en forma de ecuación de acuerdo al enunciado. Las restricciones son las limitantes del problema. Aquí en color amarillo les puse la primera, de acuerdo al enunciado. Dice, para atender a los clientes se han de tener almacenados un mínimo de 20 bidones de aceite de girasol mínimo. Entonces observen cómo queda la ecuación de esta restricción o de esta limitante. Traducir la restricción del mínimo de 20 bidones quedaría de esta forma. ¿Por qué X? Porque X representa los bidones de aceite de girasol. Y dice, se deben tener almacenados mínimo 20 bidones. Entonces acá le pongo que X debe ser mayor o igual a 20. Pueden ser 20, por eso es igual. Puede ser 20, 21, 22, porque el mínimo deben ser 20. Entonces ahí tengo mi primera ecuación de la primera restricción. La siguiente restricción está en color azul. Dice, así como son 20 para aceite de girasol, debe ser mínimo 40, pero de aceite de oliva. Entonces, ¿cómo quedaría esa restricción convertida a ecuación? Ahí tenemos en color azul la restricción, cómo quedaría traducida en forma de ecuación. Debemos de tener mínimo 40 bidones de aceite de oliva. O sea, puedo tener 40, 41, 42, pero no puedo tener 39 porque dice mínimo 40, o sea, de 40 hacia arriba. Por eso acá dice Y debe ser mayor o igual a 40. Esa es la segunda restricción. La siguiente restricción está un poquito más complicada. Dice, el número de bidones de aceite de oliva, o sea, está hablando de Y, de la variable Y, no debe ser inferior a la mitad del número de bidones de aceite de girasol. El aceite de girasol es X, vuelvo a repetir, el número de bidones de aceite de oliva no debe ser inferior, o sea, que debe ser mayor a la mitad del número de bidones de aceite de girasol. ¿Cómo traducimos eso a una ecuación lineal? Y ahí tenemos. El número de bidones de aceite de oliva es Y, por eso Y antecede la ecuación. Dice, no debe ser inferior, es decir, debe ser mayor que la mitad es dividir entre 2, ¿la mitad de quién? Del número de bidones de aceite de girasol, por eso ponemos X entre de 2. Esa es la tercera restricción. Por último, dice, la capacidad total del almacén es de 150 bidones, sabiendo que el gasto de almacenaje es el mismo para los dos tipos de aceite, 1 peso, o sea, una unidad monetaria. ¿Cómo traduciríamos eso a una ecuación lineal? Y ahí tenemos la última restricción. ¿Qué significa? O sea, todo el almacén puede almacenar 150 bidones. Y el costo de almacenaje para cada uno de los bidones es de 1 peso. O sea, aquí yo puedo poner 1 y 1. Sí, pero ustedes saben que el 1... sabemos que está, pero no lo ponemos. ¿Qué representa ese 1? Representa que el costo por almacenar. Igual nos podrían haber dicho que el costo por almacenar los de oliva es de 2 pesos y los de girasol 5 pesos. Pero no,
nos dice que es de 1 peso, entonces quedaría así. X más Y menor, porque la capacidad total es de 150, entonces aquí no puede ser mayor. La suma de estos dos debe ser menor o igual a 150. Entonces, en resumen, ya tenemos la función objetivo, ya tenemos las variables de decisión y tenemos 4 restricciones. 1, 2, 3, 4. Hace falta un último detalle. Vuelvo a repetir. Ya tenemos la función objetivo, las variables de decisión, las restricciones. Por último, me hace falta algo que se llama condición de no negatividad. ¿Qué significa esto? Significa que tanto X como Y deben ser mayores a 0. Regularmente se pone mayor o igual. ¿Sí? Mayores iguales que 0. Quiere decir que X y Y no pueden tener valores negativos. ¿Sí? Condiciones. Voy a cambiar acá el símbolo. Ahí está. Condición de no negatividad. Ambas variables de decisión no deben ser negativas, es decir, deben ser mayores o iguales a 0. Con esos elementos voy a generar lo que es la programación lineal. En este caso hubo 4 restricciones, pero no es una condición que sean 4. Puede haber 2, puede haber 3, puede haber 4, puede haber 1. Eso va a depender del problema. En resumen, función objetivo, X más Y. Recuerden que aquí debe llevar un 1 y acá un 1, pero no se lo ponemos porque el 1 no se pone cuando esté multiplicando por una variable. Ese 1 representa que nos cuesta 1 peso almacenar ambos bidones, ya sea de girasol o de oliva. X y Y son mis variables de decisión. Tengo 4 restricciones y mi condición de no negatividad. Ahora sí, les voy a explicar el procedimiento. Bien, aquí tengo mis restricciones. ¿Qué sigue en el método de programación lineal? Estas 4 restricciones las tengo que graficar. Voy a utilizar papel milimétrico para poder graficarlas. Y ya a ustedes se les explicó el tema de graficar desigualdades. Desigualdad, desigualdad, desigualdad y desigualdad. Bien, voy a empezar con la primera restricción. Es una desigualdad. Para poder graficar primero tengo que graficar la igualdad, es decir, X igual a 20. Bien, X igual a 20, ¿cómo lo puedo graficar? Bueno, este es el valor de X, donde X vale 20 es aquí. Entonces, en ese punto voy a trazar una línea recta. Aquí es X igual a 20. La igualdad. ¿Sí? Ahora voy a graficar la segunda. Y igual a 40. ¿Cómo grafico Y igual a 40? Bueno, busco donde está Y, que es el eje de la ordenada. Busco el valor de 40. Aquí está. Y ahí voy a trazar mi recta. Esta línea es Y igual a 40. Son las igualdades. ¿Sí? Siguiente. Dice Y es mayor o igual que X entre D2. Grafico la igualdad. Y igual a X entre D2. De aquí sencillamente tomo 2 valores para X. Puede ser
10 y puede ser 30, de acuerdo a mis valores de X. No, tengo hasta 20, entonces le voy a dar aquí 20. 10 entre de 2, 5. 20 entre de 2, 10. Entonces ahí grafico. 10,5 sería 10, 5. Y luego 20, 10. 20, 10. Entonces ahí trazo mi línea recta. Y esa línea recta representa la igualdad. Y igual a X entre D, 2. ¿Sí? ¿Sí pueden observar cómo va quedando? Por último, tengo que graficar esta, pero para graficar, primero debo de despejar Y, 150 menos X. La X que está sumando pasa restando y ya tengo la igualdad. De igual manera, tomo dos valores para X. Voy a tratar que sean un poco grandes, por ejemplo, ¿qué valores podemos tomar para X? Voy a tomar el valor de 40 y de 100. 150 menos X, es decir, 150 menos 40 serían 110. Y luego 150 menos 100 serían 50. Voy a graficar estos valores. Continuamos, tuve que rediseñar la gráfica. Aquí tenemos la gráfica. La escala no me funcionó. Ahí está. Esta línea representa a X igual a 20. Recuerden que graficamos las igualdades. Esta línea horizontal representa a Y igual a 40. Esta diagonal, Y igual a un medio de X. Y por último, la que se nos salió de escala fue esta, que es Y igual a 150 menos X. Si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3. Tenemos 4 ecuaciones graficadas en un solo plano cartesiano. De este plano cartesiano va a salir la respuesta. Tengo acá las puras igualdades. Ahora, fíjense bien, voy a definir las desigualdades, como ya les mostré en el video anterior. Vamos a empezar con X. X es igual a 20. ¿Están de acuerdo? La desigualdad dice mayor o igual a 20. Se lo voy a poner aquí para que no lo olviden. Ahí. Dice X mayor o igual a 20. ¿Dónde toma valores X valores mayores a 20? Esta es su línea, del lado izquierdo, del lado derecho. Pues es obvio, ¿no? Del lado derecho, valores mayores, 20, 30, 40, etc. Entonces, esto sería el área de la desigualdad Y mayor o igual a 20. Ahora vamos con la segunda. Esta línea representa Y igual a 40, pero ¿dónde toma valores Y mayores a 40? Obviamente es hacia arriba. ¿Están de acuerdo? Porque hacia abajo son menores. Entonces esta área es Y mayor o igual a 40. Si se dan cuenta, el rayado de Y ya no llega a esta área. Se mantiene de acá hacia arriba. Siguiente. ¿Dónde tendrá valores Y mayores o iguales a X sobre 2? Esta es mi línea.
¿Sí? Vamos a hacer la prueba. Y mayor o igual a X sobre 2. Tomo una coordenada del lado que guste. Puede ser aquí. Esta coordenada tiene un valor de 90 para X y de 20 para Y. Entonces sustituimos. Y vale 20. X vale 90 entre 2. Entonces decimos 90 entre 2, 45. Pregunto, ¿20 es mayor o igual a 45? No. Entonces, ¿qué significa? Que aquí no es mayor, aquí es menor. Entonces, de acá hacia allá es el área Y mayor o igual que X sobre 2. Si se dan cuenta, el rayado ya no llegó de este lado, sino va de aquel lado. ¿Sí? Por último, la ecuación Y igual a 150 menos X, que es esta. ¿De qué lado será mayor y de qué lado será menor? Recuerden que aquí ocupamos que sea menor. Lo van a hacer ustedes en casa, pero el lado menor quedaría de este lado. De este lado sería menor. Y ustedes compruébenlo, ¿sí? Ahora bien, de todo ese rayado que tenemos, va a salir algo que se llama polígono de soluciones. Vamos a buscar un polígono aquí en el rayado donde las 4 ecuaciones coincidan. Entonces observen, ese polígono va a ser este que está aquí, este que está aquí, aquí y por último aquí. Vamos a numerar A, B, C y D. ¿Qué significa? Que en esta área están todas las posibles soluciones al problema. Todas las coordenadas que se encuentren en esta área son las posibles soluciones al sistema. Entonces, vamos a evaluar cada vértice del polígono. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, A, sus coordenadas serían 20,40. Para B, su coordenada sería 85,40. Para C, sería 100,50. Y para D, que es la última, sería 20,130. Solo tengo aquí un error, creo que aquí sería 80. Ya que ustedes lo hagan en su cuaderno, bien hechecito, con el rayado a color. Les sugiero que para cada área utilicen un color para que vean bien dónde está el polígono de soluciones. Ahora bien, voy a mi función objetivo y hago una sustitución. Z es igual a X más Y. O sea que aquí Z sería igual a 20 más 40. Z sería igual a 60. Siguiente. Z es igual a 80 más 40. Z es igual a 120.
Siguiente, z más y, perdón, x más y, z me da 150 y la siguiente sería 20 más 130. Estamos hablando de 150. Si ustedes recuerdan, el problema dice que tenemos un límite o una capacidad de 150 bidones. Entonces, pueden ser dos opciones. Puede ser que sean 100 de aceite de... ¿Cuál es el primero? 100 de girasol y sean 50 de oliva. O 20 de girasol y 130 de oliva. Y si regresamos a la pregunta inicial, nos dice cuántos bidones de cada tipo debo de almacenar para obtener la maximización, es decir, para poder llenar ese almacén cuya capacidad es de 150. Entonces nosotros tenemos dos opciones, puede ser esta o puede ser esta. Y esa es la programación lineal. Sé que es un poco largo. La cuestión de la gráfica les recomiendo que lo hagan con calma, a escala, utilicen colores para que detecten exactamente el polígono de soluciones. Este problema es uno de los más laboriosos. A veces dicen que el maestro pone el más sencillo y luego pone el más complicado, ¿no? Entonces yo empecé al revés. Les puse uno que tiene un poco de trabajo en el sentido de que se hacen varias gráficas y por esa razón les mandé el video de la graficar desigualdades para ya no batallar en ese sentido. Entonces, este problema de bidones se resuelve de la siguiente manera.